Aparecí sin avisar en la boda donde mi marido se casaba con su amante. Hay silencios que gritan y escenas que se imprimen en la piel como cicatrices sin bisturí. Martina descendió del coche con esa emoción contenida que uno siente al preparar una sorpresa para quien ama. Llevaba semanas planeándolo. Un fin de semana en la hacienda donde Iván, su marido, decía estar resolviendo asuntos familiares. Nada parecía fuera de lugar. El sol comenzaba a caer detrás de las montañas. Los pájaros daban su concierto vespertino, y el aroma a flor de azahar se mezclaba con el polvo del camino. Martina, con su maleta pequeña y el corazón tembloroso, cruzó el portón principal pensando que ese día quedaría grabado como uno de los más felices de su vida. Nunca imaginó que sería todo lo contrario. Nadie la esperaba. Nadie sabía que venía. Y, sin embargo, todo el lugar parecía estar listo para una celebración que no era para ella. Lo primero que la sacudió fue el sonido de la música. Un cuarteto de cuerdas ensayaba lo que claramente era una marcha nupcial. Luego vio los arreglos florales, todos en blanco y verde oliva, como los que ella siempre había querido para su boda, su verdadera boda. La gente iba y venía con copas en la mano y sonrisas que no le pertenecían. Martina se detuvo a unos metros de la entrada principal y miró todo desde lejos. Su mente intentaba construir una explicación lógica, algo que no doliera. Tal vez es una boda de algún primo, de algún conocido, pensó. Pero al dar 2 pasos más, vio a don Julián, el padre de Iván, vestido con su traje de lino blanco, repartiendo saludos como anfitrión orgulloso. Fue en ese momento cuando su alma se estremeció. Algo dentro de ella se rompió. Los pies se le congelaron al ver a lo lejos una figura masculina, de espaldas, junto a una mujer delgada, de cabello castaño y vestido largo. La música subió. Los invitados comenzaron a aplaudir. Martina no podía ver el rostro del hombre, pero sabía que era él. Lo sabía por la manera en que acomodaba el cuello, por cómo inclinaba la cabeza cuando le hablaban al oído. El corazón le latía tan fuerte que casi le impedía oír. Una mujer junto a ella murmuró emocionada: «Qué hermoso que al fin se case con la prometida de toda la vida». Esa frase fue un disparo silencioso. Martina sintió que el mundo se disolvía bajo sus pies. Pero no cayó, no hizo escándalo, no gritó, no preguntó, solo se quedó allí, como una sombra más. Se escabulló entre los árboles, ocultándose detrás de un jazmín trepador. Desde ese lugar podía ver perfectamente el altar. La novia avanzaba con paso lento, la sonrisa bien dibujada. El sacerdote abrió los brazos para recibir a los novios. Fue entonces que escuchó la frase que jamás olvidaría: «Hoy cumples la promesa que hiciste cuando eras niño, Iván». En ese momento, todos los rumores, todas las medias verdades, cobraron forma. La mujer del vestido blanco no era una desconocida. Era Aitana Muñoz, aquella niña que Iván había presentado hace años como una prima lejana. Martina sintió un sabor metálico en la boca. No era solo una traición amorosa, era algo mucho más profundo, más calculado. ¿Y sabes qué es lo más desgarrador? Que nadie, absolutamente nadie, pareció notar la presencia de Martina. Su mundo se derrumbaba mientras el de ellos celebraba. Esa sensación de invisibilidad, de estar en un sueño ajeno donde todo conspira contra ti, fue lo que más la destrozó. Era como estar viva en el funeral del propio matrimonio, mirando cómo enterraban años de confianza, de entrega, de planes compartidos. Ella, que había dado todo por Iván, que lo había seguido incluso cuando la familia no la aceptaba del todo, ahora era solo una página arrancada del álbum. Mientras la gente reía y brindaba, Martina tragaba su dolor en seco, como quien se ahoga sin agua. «¿Esto es una broma?», murmuró para sí misma, con los ojos clavados en el altar. «¿Esto es un maldito sueño?». Pero no lo era. La ceremonia continuó con normalidad. Iván tomó las manos de Aitana y repitió palabras que, años atrás, había jurado solo a Martina. Las mismas promesas, los mismos gestos, como si nunca hubieran existido juntos. Martina sentía como cada frase se le clavaba en el pecho. «Te respeto, te cuido, te elijo hoy y siempre». ¿Cuántas veces le había dicho lo mismo a ella? Con los mismos ojos, la misma voz. Y ahora lo hacía delante de todos, como si nada de lo anterior importara. La traición no era solo de cuerpo, era de memoria, de historia, de alma. Martina quiso irse, quiso correr, pero no pudo. Había algo en su interior que la obligaba a quedarse. No por masoquismo, sino por dignidad.
porque sentía que si se marchaba, perdería algo más que un matrimonio. Perdería la única oportunidad de entender. Así que se quedó. Vio cómo los anillos eran entregados, cómo los aplausos rompían el aire, cómo las copas tintineaban celebrando un amor edificado sobre los escombros del suyo. Y en cada mirada que recibía Aitana, había admiración. En cada gesto de Iván, seguridad. Nadie dudaba, nadie se cuestionaba, solo ella. Y ahí, en medio de ese silencio roto por aplausos, Martina hizo algo que pocas personas son capaces de hacer en un momento así. No se quebró, no gritó, no se dejó caer. Cerró los ojos y respiró. Porque hay algo superador en resistir cuando todo dentro de ti quiere desaparecer. Porque el verdadero poder no está en vengarse de inmediato, sino en elegir cuándo y cómo actuar. Y en ese instante, sin que nadie lo supiera, comenzó su plan. Un plan silencioso, frío, preciso. Porque, después de todo, el amor que no se cuida, no se merece. La mente de Martina comenzó a girar a 1000 por hora. Recordó conversaciones antiguas, frases vagas de don Julián, gestos de Iván que nunca había entendido. Todo empezó a hacer sentido de una forma perturbadora. ¿Y si esto no era algo reciente? ¿Y si Aitana siempre había estado allí, esperando su turno, como una sombra paciente? La traición, cuando viene de quien amas, no duele solo por el acto. Duele por el tiempo que estuviste ciega, por cada abrazo que diste mientras te mentían, por cada noche que creíste en algo que ya no existía. Martina retrocedió lentamente, evitando ser vista. Cada paso era un latido más que se le arrancaba del pecho. No sabía qué haría después. No tenía respuestas, solo preguntas. Pero en su mirada ya no había lágrimas. Había fuego, un fuego distinto, no de odio, sino de claridad. El tipo de claridad que solo se obtiene cuando el alma se rompe y empieza a reconstruirse con verdad. Y así, entre la música y los pétalos que caían del cielo como una burla cruel, Martina se juró algo a sí misma. Nadie más decidiría por ella. Nadie más le arrancaría lo que le pertenecía. La mañana siguiente a su regreso fue extrañamente silenciosa. Martina no durmió ni un minuto. El cuerpo se le sentía pesado, como si hubiera cruzado un desierto emocional sin agua ni sombra. El reloj avanzaba, pero ella seguía sentada en el borde de la cama, con los ojos fijos en la pared, como si ésta pudiera devolverle alguna respuesta. ¿Quién era realmente Aitana? El nombre la perseguía como un eco. Lo recordaba vagamente, escondido entre conversaciones olvidadas y cenas en las que don Julián mencionaba con nostalgia los viejos tiempos. Aitana, ese nombre que alguna vez sonó inocente, ahora ardía como sal en una herida. Encendió el portátil sin pensar, como si sus dedos supieran a dónde ir antes que su cabeza. Comenzó a buscar en redes sociales, en foros, en páginas familiares. La encontró más rápido de lo que pensaba. Aitana Muñoz, psicóloga rural, amante de los caballos, con miles de seguidores en Instagram. Fotos de atardeceres en la hacienda, frases sobre el destino, publicaciones de amor, pero ninguna mención directa a Iván. Nada explícito, todo cuidadosamente sutil. Esa fue la primera señal de que Aitana no era una improvisada. Llevaba tiempo construyendo esa imagen, envolviendo su mundo en una narrativa dulce y engañosa. Las fotos eran casi poéticas. Aitana montando su yegua blanca. Aitana con un vestido de lino bajo un roble centenario. Aitana sonriendo entre niños de la comunidad. Pero Martina no buscaba belleza, buscaba historia. Entonces recordó algo. Una vez, muchos años atrás, Iván le contó que había tenido una amiga muy especial en su infancia, que jugaban a casarse, que hacían pactos para siempre. En su momento le pareció tierno, incluso trivial. Hoy, esa historia tenía otro sabor, uno amargo, ácido, porque la amiga tenía nombre, y estaba vestida de novia, en el altar donde debería haber estado ella. Martina respiró hondo, cerró la laptop y se levantó de golpe. Fue hasta el armario y sacó una caja de recuerdos, una que no abría desde hacía años. Allí estaban las fotos del primer año de casados, una cena con la familia Ortega, una reunión en la hacienda, y allí, en un rincón de una de las fotos, aparecía ella, Aitana, con menos maquillaje, con el cabello más corto, pero con los mismos ojos, y con esa sonrisa de quien sabe más de lo que aparenta. Martina se estremeció. Esa mujer había estado cerca desde siempre. No era una aparición repentina, era una presencia oculta, constante.
silenciosa y ahora letal. Martina llamó a Sofía, su hermana. No podía seguir investigando sola. Necesitaba claridad, pero también contención. Sofía, ¿te acuerdas de una mujer llamada Aitana? Preguntó con voz seca. Hubo una pausa larga al otro lado del teléfono. ¿La que Iván presentó como su prima en una reunión en la hacienda? Claro que sí. Tenía una risa rara, como de novela antigua. Martina sintió que el estómago se le contraía. No estaba loca. No lo había imaginado. Aitana había sido presentada como familia. Sí. Pero todo indicaba que era algo mucho más íntimo. Más estructurado. Más peligroso. Pasaron la tarde entera recordando momentos, cruzando datos, volviendo a examinar fotos, mensajes, gestos. Descubrieron cosas que en su momento pasaron desapercibidas. Como aquella vez en que Iván desapareció por 3 días por trabajo, justo después de una reunión familiar donde Aitana también estuvo presente. O cuando don Julián mencionó a la niña Muñoz como una joya que no se debía dejar escapar. Todo encajaba como piezas de un rompecabezas diseñado con crueldad. Martina sentía que cada recuerdo era ahora una mentira vestida de verdad. Y entre línea y línea, aparecía siempre el mismo nombre, Aitana. Martina abrió una libreta nueva y escribió en la primera página, ¿quién es Aitana Muñoz? Necesitaba verlo por escrito. Necesitaba tratar esa búsqueda como una investigación, no como un dolor. No podía permitirse más emociones sin dirección. Si quería recuperar su vida, su dignidad, tenía que actuar como alguien que ya no espera milagros, sino respuestas. En cada página fue anotando nombres, fechas, situaciones sospechosas. Su mente racional se imponía poco a poco al caos emocional. Era su forma de sobrevivir, de ser superadora. Y en medio de ese proceso, empezó a entender algo profundo. Esta historia no era solo de traición. Era de ocultamiento, de manipulación estructural. Esa noche, mientras Sofía dormía en el sofá y la casa se sumía en la penumbra, Martina volvió a ver la foto del altar. Había captado un momento fugaz con su teléfono. En ella, Iván miraba a Aitana con ternura. Pero lo que más le llamó la atención fue la posición de las manos. Ella le sujetaba la muñeca con fuerza, como marcando un límite. Y él parecía resignado. No enamorado, no ilusionado, resignado. Esa mirada no se le borraría jamás. Algo en esa imagen le susurraba que aquello no era amor. Era pacto, era deuda, era algo mucho más turbio de lo que imaginaba. Y entonces, de pronto, una frase volvió a su mente con claridad espeluznante, la prometida desde la infancia. ¿Cómo podía haber olvidado algo así? Porque nadie se lo dijo antes. Martina pensó en los años compartidos con Iván, en todas las conversaciones que tuvieron sobre el futuro, los hijos, los viajes. Y se preguntó, ¿en cuántas de esas palabras estaba realmente presente, o solo era una pantalla mientras él sostenía otra historia paralela? El corazón se le llenó de escalofríos. Ya no era una simple infidelidad, era una construcción, una arquitectura emocional cuidadosamente diseñada para mantenerla a ella al margen. Decidió volver a la hacienda. No de inmediato, no sin plan, pero lo haría. Necesitaba ver con sus propios ojos los espacios que compartieron, rastrear señales que antes no supo leer. Quería enfrentarse al pasado con otra mirada, una que no buscaba reconciliación y venganza directa, sino comprensión y estrategia. Ya no era solo la esposa herida, era una mujer decidida a reconstruir su identidad sobre cenizas frías. Aitana podía haber ocupado su lugar en el altar, pero jamás ocuparía su historia. Martina entendió, por fin, que para vencer un juego donde todas las cartas estaban marcadas, tenía que aprender a barajar con nuevas reglas. El viaje de regreso fue un desfile silencioso de pensamientos que no se dejaban ordenar. Martina conducía como un autómata, sin recordar haber pasado por ciertos pueblos, sin notar que el tanque de gasolina marcaba vacío desde hacía kilómetros. Su cuerpo estaba en movimiento, pero su mente seguía allá, frente al altar, repitiendo una y otra vez el rostro de Iván, su voz repitiendo promesas vacías, los aplausos que festejaban su traición como si fuera una hazaña. La cabeza apoyada contra el cristal del coche, la mirada perdida, y el corazón, ese órgano tonto que todavía buscaba una excusa para justificar lo imperdonable. Llegó a su departamento con el rostro entumecido. Ni una lágrima, solo un temblor en los dedos al meter la llave. El aire dentro olía a lavanda, su aroma favorito, el que Iván decía que le recordaba a los primeros días juntos.
Cada objeto parecía burlarse de ella. Las fotos en la estantería, las tazas de café que aún compartían los domingos, las plantas que cuidaban juntos. Se sentó en el sofá sin quitarse los zapatos y soltó un suspiro largo, como si con él pudiera expulsar el dolor. Pero no, el dolor se quedó, acomodado en el pecho, expandiéndose despacio, como una sombra húmeda. Encendió la televisión, no para mirar algo, sino para llenar el silencio. El volumen bajo, las imágenes moviéndose sin sentido. Martina se abrazó las rodillas, como hacía de niña cuando tenía miedo. El celular vibró. Por un segundo, su corazón se aceleró. Pero no era Iván. Era una notificación cualquiera. Un correo sin importancia. Lo ignoró. Ya no esperaba explicaciones. Ya no quería escuchar disculpas maquilladas de justificaciones. El daño ya estaba hecho, y las palabras no serían suficientes. A veces, el silencio es más elocuente que cualquier discurso. Lo que Iván no dijo fue lo que más la destruyó. Se obligó a comer algo. Abrió la nevera. Medio yogur caducado, una manzana arrugada, una botella de vino a la mitad. El mismo que compartieron hace apenas una semana, en una cena donde la miraba a los ojos y decía, «Qué suerte la mía de tenerte». Martina sintió arcadas. No por la comida, por el recuerdo. ¿Cómo podía mentir con tanta naturalidad? ¿Cuántas veces lo hizo sin que ella notara? Tomó la botella, bebió directamente, y rió con ironía. Una risa seca, amarga, que no salía del alma, sino de las ruinas de lo que un día fue esperanza. Esa noche no durmió en su cama. Se quedó en el sofá, rodeada de cojines y cobijas, como una niña buscando refugio en una fortaleza improvisada. Soñó con cosas rotas, anillos partidos en dos, vestidos de novia manchados, y un Iván que le decía desde lejos, «Esto no es lo que parece». Pero no era un sueño, era un espejo. Martina se despertó sudando, con el amanecer colándose por las rendijas de la cortina. Y ahí, por fin, lloró. No como en las películas, con elegancia y una lágrima solitaria. No, lloró como lloran las mujeres que han sido arrancadas de sí mismas. En silencio, con el pecho encogido, y las manos apretando el rostro como si pudieran sostener su corazón desde afuera. Cuando se levantó, algo en ella había cambiado. No era fortaleza aún, era rabia. Una rabia tranquila, que no arde, pero calcina. Se duchó sin música, se vistió sin entusiasmo. Se miró al espejo y se dijo, «No voy a dejar que esto me destruya». Lo dijo sin convicción, pero con necesidad. Porque a veces uno tiene que repetirse ciertas frases hasta que se vuelven verdad. Fingir que no duele no hace que el dolor desaparezca, pero le da a una mujer tiempo. Tiempo para entender, tiempo para planear, tiempo para reconstruirse sin que nadie lo note. Martina tomó una decisión sencilla, pero simbólica. Guardó todas las fotos de Iván. No las rompió, no hizo escándalo. Simplemente las metió en una caja y la colocó en el altillo. No quería venganza todavía. Quería silencio y espacio. Empezó a borrar su rastro digital poco a poco. Cambió contraseñas. Canceló planes en común. Se desconectó de lo que los unía. No para olvidarlo, sino para recordarse a sí misma que su identidad no dependía de él. Porque ser superadora no es sonreír cuando todo arde. Es reconocer el fuego y caminar entre las llamas con los ojos abiertos. La única cosa que no pudo guardar fue la libreta donde escribía sus pensamientos. Allí anotó, «Hoy me siento partida, pero no perdida. Me quitaron algo, sí, pero no todo. Aún soy yo, y eso basta para empezar». Era un comienzo, pequeño, doloroso, pero suyo. Esa libreta sería su confidente, su testigo. Cada palabra escrita allí sería una piedra más en la reconstrucción de su fortaleza. No sabía a dónde iría ese camino, pero lo recorrería con la dignidad de quien no se deja pisotear dos veces por el mismo amor. Pasaron los días como niebla. Lentamente, sin forma, Martina salió a caminar, a mirar la ciudad desde otra perspectiva. Empezó a notar cosas que antes no veía. El rostro cansado de los conductores, las miradas ausentes de las parejas en los cafés, los silencios incómodos de quienes también fingían que no dolía. Porque el mundo está lleno de Martínez. Mujeres que se rompen por dentro mientras sonríen por fuera. Mujeres que son traicionadas sin ruido, que aman con sinceridad y reciben mentiras envueltas en flores. Pero también mujeres que, como ella, despiertan un día con una nueva verdad, que su valor no depende del otro.
Una tarde cualquiera, mientras organizaba documentos viejos, encontró la carpeta de su matrimonio. Acta, fotos, testigos. Todo en orden. Todo legal. Se detuvo un largo rato observando el nombre de Iván junto al suyo. En ese instante, algo hizo clic. Él aún era su esposo. Aitana podía haber usado un vestido blanco, pero no tenía derecho alguno. La ley estaba de su lado. Y no por venganza, sino por justicia. Fue entonces cuando la semilla de una idea comenzó a germinar. No era tiempo de llorar más. Era tiempo de mirar el tablero y mover la primera ficha. El nombre volvió a sonar en su cabeza como un eco que se niega a apagarse. Aitana. 4 sílabas suaves que escondían una historia feroz. Martina caminaba por su departamento como si buscara algo que no sabía nombrar. El nombre la perseguía en cada rincón, en cada suspiro. ¿Por qué la recordaba tan poco? ¿Cómo era posible que una figura tan determinante en su vida hubiera pasado desapercibida por tanto tiempo? Tomó su celular y llamó a Sofía. Su hermana era buena con los detalles, con las memorias pequeñas, con las cosas que una pasa por alto. ¿Te suena el nombre Aitana Muñoz?, preguntó Martina sin rodeos. Del otro lado hubo un silencio denso. ¿Aitana Muñoz?, repitió Sofía, como quien revisa una biblioteca mental. Sí, claro, aquella chica de ojos grises que Iván presentó una vez como su prima, en una de esas cenas familiares, hace años. Martina sintió un escalofrío. Entonces no lo había soñado. Aitana no era una aparición repentina. Era una sombra que siempre había estado cerca, camuflada bajo un título conveniente, prima. Pero ahora lo entendía. La etiqueta de prima lejana era una máscara, una forma elegante de ocultar una conexión más profunda, más peligrosa, una promesa del pasado que nunca se rompió del todo. Y ella, la esposa legal, había sido mantenida al margen. Sofía y Martina pasaron la tarde desenterrando recuerdos. Buscaron álbumes viejos, fotos en la nube, correos electrónicos antiguos. En una de esas carpetas olvidadas, apareció una imagen tomada en la hacienda, hace por lo menos 6 años. Martina e Iván abrazados, sonrientes, posando con don Julián en medio. Y a un costado, con las manos entrelazadas frente al cuerpo, estaba Aitana. Más joven, más discreta, pero con los mismos ojos, los mismos que había visto en el altar. Su presencia era como un susurro que se había convertido en grito. ¿Cómo no la había notado antes? ¿Qué más se le había escapado? La foto tenía una leyenda al reverso escrita por Iván. Reunión familiar. Qué bonito ver a todos juntos, como en los viejos tiempos. Martina lo leyó una y otra vez. ¿Qué significaba exactamente los viejos tiempos? ¿Desde cuándo formaba Aitana parte de esa narrativa familiar? Las palabras, cuando se leen con ojos nuevos, revelan intenciones escondidas. En aquel entonces, Martina pensó que era una cortesía. Hoy, sonaba como una advertencia velada, como si Iván supiera que todo estaba trazado desde antes, pero nunca se atrevió a decirlo en voz alta. O peor aún, nunca pensó que tendría que hacerlo. Martina cerró los ojos y trató de hacer memoria. Recordó una conversación con don Julián, poco antes de su boda con Iván. Algo sobre el orgullo de mantener las tradiciones. Algo sobre los lazos antiguos que no deben romperse. En su momento, pensó que hablaba de la tierra, de la hacienda, de costumbres. Hoy entendía que hablaba de personas, de pactos, de promesas selladas entre familias. Empezaba a perfilarse el verdadero enemigo de esta historia. No era solo Iván, ni solo Aitana. Era una estructura entera que la había mantenido al margen, disfrazando la traición de deber. Y lo peor de todo, era que todos lo sabían. Sofía sacó del cajón una carta doblada que había guardado años atrás. Una nota escrita por Martina a su hermana durante los primeros meses de casada. La leyó en voz alta, con cuidado. Hoy conocí a una prima de Iván, se llama Aitana. Es un poco distante, pero muy educada. Iván dice que son como hermanos. Martina se quedó helada. Había convivido con ella. La había tenido cerca. Le había ofrecido su casa. La había saludado con cortesía mientras esa mujer callaba una verdad que llevaba años esperando su momento. Una traición tan silenciosa como afilada. Una herida que se había sembrado con tiempo y paciencia. Decidieron buscar más. Entraron en los perfiles sociales de Aitana, no los actuales, sino los antiguos. Encontraron un blog de cuando tenía 18 años. En una entrada fechada un 14 de febrero, Aitana escribió: «Hay promesas que no se rompen.
pase lo que pase. Lo que es tuyo, te encuentra. Esa frase le cayó a Martina como un golpe seco. ¿Era Iván lo que ella consideraba suyo? Había vivido esperando que el destino simplemente le devolviera lo que creía que le correspondía por derecho emocional. Martina sintió una mezcla de miedo y asco. No estaba ante una simple rival, sino ante alguien que había hecho del pasado una religión. Durante días, Martina no podía sacarse ese nombre de la cabeza. Lo decía en voz baja mientras lavaba los platos. Lo repetía al despertar. Aitana, como si al decirlo pudiera neutralizar su poder. Pero no. Cada vez que lo pronunciaba, más se hundía en la certeza de que había estado viviendo dentro de una historia escrita por otros. Una donde ella era el personaje de reparto. Y eso era lo que más le dolía. No que la hubieran engañado, sino que la hubieran ignorado. Como si su amor, su entrega, su historia, fueran solo un interludio entre dos destinos supuestamente predestinados. Fue entonces cuando lo decidió. No se escondería. No viviría en función de lo que habían hecho con ella. Buscaría pruebas, buscaría verdades, pero no para hacer justicia con las manos, sino con la inteligencia, con estrategia, con precisión. Aitana podía haber vivido aferrada a una promesa infantil, pero ella, Martina, viviría aferrada a su dignidad. Y eso era algo que nadie podía quitarle. Ni Iván, ni don Julián, ni Aitana, nadie. En ese instante, dejó de ser la víctima. Comenzaba a convertirse en protagonista de su propio relato. Uno nuevo, uno donde su nombre, Martina, sería recordado con respeto. En su libreta, escribió: ella se llama Aitana, pero yo no me olvido de quién soy. Fue la primera frase que escribió con rabia contenida. No era odio, era determinación. Esa clase de determinación que solo nace cuando una mujer se ha visto desde abajo y decide levantarse sin pedir permiso. Sofía la abrazó, sin decir palabra. No hacía falta. Ambas sabían que lo que venía sería un camino difícil, incómodo, pero necesario. Porque una mujer que ha sido traicionada no necesita consuelo, necesita verdad. Y Martina estaba dispuesta a encontrarla, aunque eso significara mirar a los ojos a todos los que le habían mentido. A veces, los lugares guardan verdades que las personas no se atreven a decir. Martina lo sabía. Por eso, al amanecer del sábado siguiente, decidió ir al único sitio donde intuía que algo más podría revelarse: el registro civil del pueblo donde Aitana creció y donde la hacienda de los Ortega llevaba más de 3 generaciones. No dijo nada a Sofía. Necesitaba caminar sola esta vez. Sentir el olor a tierra seca, ver los rostros de los trabajadores, escuchar los murmullos de quienes crecieron entre esas paredes. Si quería respuestas, tenía que buscarlas donde empezó todo. Donde Iván y Aitana habían sido niños. Donde la historia se había sembrado en silencio. El camino era largo, pero no incómodo. Había algo simbólico en recorrer esa carretera que tantas veces Iván había transitado sin decirle a dónde realmente iba. Cada curva era una pregunta. Cada árbol, una pausa. Al llegar, el pueblo le pareció detenido en el tiempo. Fachadas coloniales, calles de piedra, ventanas abiertas con cortinas ondeando al viento. Nadie la reconoció, o al menos eso creyó. Pero algo en las miradas le decía que sabían quién era, que la conocían, que hablaban de ella cuando no estaba. Esa sensación la envolvió, y no supo si era miedo o furia lo que le erizaba la piel. Entró al pequeño edificio del registro civil con la firmeza de quien ya no tiene nada que perder. El joven recepcionista la atendió con cortesía, pero sin entusiasmo. «Vengo a consultar documentos antiguos sobre propiedades rurales», dijo. Le pidieron su identificación. Ella entregó su cédula y un número de expediente que había encontrado en una carpeta vieja, con el sello de don Julián. El recepcionista revisó el sistema, y tras varios minutos, le trajo una caja polvorienta con carpetas envejecidas. Martina sintió que tenía en sus manos los cimientos de una mentira disfrazada de tradición, y se preparó para abrirla sin parpadear. Entre papeles amarillentos, escrituras y mapas de tierras, encontró un documento marcado con tinta azul: Compromiso de fusión familiar, Ortega Vara Diagonal Muñoz, 1996. No era un contrato legal, pero tenía firmas, testigos y la letra firme de don Julián. El texto hablaba de honrar las raíces, garantizar la permanencia de las tierras y unir las familias a través del compromiso futuro de los hijos. Martina tragó saliva. El documento era la prueba de que, desde la infancia,
Iván y Aitana habían sido predestinados como moneda de cambio para sostener un legado. Ella no era un obstáculo, era un accidente, un paréntesis en medio de una línea trazada hace décadas. Martina cerró la carpeta y la sostuvo contra el pecho. No lloró, pero sintió el frío de la verdad recorrerle la espalda. En ese momento entendió que su historia con Iván había nacido en un terreno ya ocupado, que mientras ella construía un futuro real, otros sostenían un guión escrito por ancestros, por egos, por ambiciones. La hacienda de Aitana, según los registros, había entrado en crisis desde hacía años. Deudas, demandas por tierras mal delimitadas, cosechas arruinadas por sequías. Sin una fusión con la familia Ortega, el lugar estaba destinado a desaparecer. El matrimonio entre Iván y Aitana no era un romance, era una operación de rescate, de patrimonio. Salió del edificio con la carpeta bajo el brazo y el rostro endurecido. Caminó hasta una cafetería de esquina, pidió un café negro y se sentó junto a la ventana. Observaba a los lugareños con otros ojos. ¿Cuántos de ellos sabían lo que pasaba realmente? ¿Cuántos habían presenciado la construcción de esa promesa desde el silencio? La camarera, una mujer mayor, se le acercó y, como si leyera su alma, dijo: a veces, el amor se sacrifica por la tierra. Por eso tantas mujeres se van de aquí rotas. Martina la miró con asombro. La mujer no esperó respuesta. Dejó la taza y se fue. El café sabía a tierra quemada, pero ella lo bebió como si fuera el último sorbo de inocencia que le quedaba. En su libreta escribió una frase que le vino a la mente como un rayo. Yo no soy parte de su legado. Soy el inicio del mío. No quería venganza todavía. Quería justicia. Y para conseguirla, necesitaba entender hasta qué punto la habían excluido a propósito. Porque una traición emocional duele. Pero una traición construida, aniquila. Martina se levantó, pagó en efectivo, y volvió al coche con un mapa mental claro. Había piezas aún por descubrir, pero ya sabía dónde buscar. Volvió a la ciudad esa misma tarde. En casa, compartió con Sofía los documentos, las escrituras, los hallazgos. Su hermana los leyó en silencio, con la boca entreabierta y los ojos enrojecidos. Esto es una barbaridad, susurró. Es como si hubieran planeado todo desde el principio. Y lo hicieron, interrumpió Martina, con una frialdad nueva en su voz. Y ahora yo voy a desarmarlo pieza por pieza. Esa noche, no durmió. Se quedó revisando cláusulas legales, leyes antiguas de herencia, nombres de notarios y testigos. Descubrió que, al estar casada legalmente con Iván, ella tenía derecho a más de lo que imaginaba. A mucho más. Su relación ya no era solo emocional, era también jurídica. Y si ellos habían usado las leyes para sellar un pacto no escrito, ella usaría esas mismas leyes para romperlo. Pero no con gritos, no con escenas, con papeles, con pruebas, con precisión. Había nacido otra Martina esa noche, una que no quería explicaciones, que no buscaba reconciliación, que entendía que el amor, si no se honra, se convierte en arma de doble filo. Y ella ya no estaba dispuesta a seguir sangrando por alguien que le negaba hasta el lugar en su propia historia. Y así, con los documentos archivados en su maleta, con el alma endurecida pero despierta, Martina se preparó para la siguiente jugada, la que la pondría cara a cara con un sistema de traiciones heredadas. Porque ahora sabía lo que estaba en juego, y no pensaba perderlo. Martina entró al despacho jurídico con paso firme y voz neutra. Aquel edificio antiguo en el centro de la ciudad no tenía nada de especial, salvo por una cosa. Allí trabajaba Daniela Falcón, una abogada que Sofía le había recomendado con una sola frase: no le tiembla la mano ni ante un juez corrupto. Martina no sabía aún si lo que necesitaba era una consulta o una estrategia, pero algo dentro de ella intuía que lo que iba a descubrir en ese lugar cambiaría el rumbo de su historia para siempre. Daniela la recibió con profesionalismo, pero también con ese tacto humano que solo las mujeres que han sido testigos del dolor ajeno saben ofrecer. ¿En qué puedo ayudarte, Martina?, preguntó, sin rodeos, mientras la invitaba a sentarse frente a un escritorio de madera maciza. Necesito saber si sigo casada legalmente con mi esposo, y si esa unión me otorga algún poder sobre los bienes que él intenta compartir con otra mujer. Daniela entrelazó los dedos, se inclinó hacia adelante y dijo: vamos a averiguarlo juntas. Pero dime primero, ¿por qué piensas que podrían haber intentado ocultarte algo? Martina no supo por dónde empezar. Aún no había pronunciado en voz alta los detalles de lo que vivió.
Así que respiró hondo y lo soltó todo. Cada escena, cada sospecha, cada foto, el altar, Aitana, la hacienda, las promesas de infancia. Daniela la escuchó sin interrumpirla ni una sola vez. No la miraba con lástima, sino con atención quirúrgica. Tomó nota, hizo preguntas puntuales, pidió copias de la documentación que Martina traía consigo. Cuando terminó, se levantó y fue directo al archivo digital del registro civil. Tecleó el nombre completo de Iván, luego el de Martina. Clic esperaron. Unos segundos después, en la pantalla apareció el acta de matrimonio, sellada, vigente, sin anotaciones de separación. Daniela giró la pantalla hacia Martina. Estás legalmente casada. Él nunca solicitó el divorcio, ni lo intentó. Nada. El silencio fue tan profundo que Martina pensó que ni el corazón le latía. Esto significa, empezó Martina, sin encontrar las palabras. Significa, interrumpió Daniela, que cualquier ceremonia que haya celebrado con otra mujer no tiene validez legal. Significa que tú, como esposa, tienes derechos que él no puede evadir. Martina parpadeó varias veces, como si aún procesara lo que oía. ¿Y si lo hizo a propósito? ¿Si pensaba que yo nunca lo descubriría? Daniela asintió lentamente. Es probable. Muchos hombres se escudan en la ignorancia de sus parejas. Pero tú ya no estás en la oscuridad. Y eso cambia todo. Martina no supo si sentir alivio o rabia. Tal vez las dos cosas. Tal vez una mezcla que no se puede describir con palabras simples. Salió del despacho con los papeles impresos en la mano, como quien sostiene una espada envainada. Ya no era una intuición. Era un hecho. Iván no solo la había traicionado emocionalmente, sino que había incumplido la ley. Había contraído una boda simbólica con Aitana sin romper su lazo legal con Martina. Eso, técnicamente, lo convertía en bígamo. Aunque Daniela le explicó que, sin haber firmado un nuevo matrimonio oficial, no se podía acusar formalmente, si era una figura que podía usarse como argumento en una demanda por engaño, abuso patrimonial y falsedad moral. Martina no era abogada, pero entendía muy bien una cosa: tenía las herramientas para desmontar todo. Mientras caminaba por la avenida, el ruido de la ciudad parecía más nítido. Cada paso la alejaba del silencio cómplice que había habitado durante años. Por primera vez, la palabra traición no le sonaba solo a infidelidad. Ahora era un concepto más amplio, más estructural, un sistema de decisiones, omisiones y juegos manipulativos que la habían mantenido encerrada en una jaula sin barrotes visibles. ¿Cómo no se dio cuenta antes? ¿Cómo pudo confiar tanto? No era ingenuidad, era amor. Amor sincero, del que no pide recibos ni garantías. Y eso fue lo que más la desarmó. Porque mientras ella amaba con los ojos abiertos, Iván se dedicó a jugar con las sombras. Esa noche, Martina no comió. No tuvo hambre. Se sentó frente a su escritorio, sacó una hoja en blanco y escribió en mayúsculas: Estoy casada. Nadie me lo quitó. Era una afirmación, no una súplica, no un ruego. Era el punto de partida para lo que vendría después. Porque ahora que lo sabía, no pensaba quedarse inmóvil. Sabía que Iván trataría de minimizarlo, que don Julián diría que eran asuntos familiares, que Aitana fingiría no entender lo legal. Pero ella ya no era la misma. No necesitaba que nadie aprobara su rabia. Iba a usar cada papel, cada firma, cada vacío legal, para recuperar lo que era suyo por derecho. Sofía, al enterarse, fue la primera en reaccionar con indignación genuina. Pero esto es gravísimo, Martina. ¿Qué clase de enfermo mental hace algo así? Martina solo alzó los hombros. Alguien que pensó que yo nunca descubriría nada. ¿Y ahora qué vas a hacer?, preguntó su hermana, aún con los ojos abiertos de sorpresa. Voy a hacer lo que nunca esperaron que hiciera. ¿Y qué es eso?, insistió Sofía. Pensar como ellos. Porque una mujer herida es peligrosa, pero una mujer que piensa fríamente es invencible. Y Martina acababa de dar su primer paso hacia la invencibilidad. En los días que siguieron, visitó 3 notarías, 2 registros de propiedad y un despacho de planificación financiera. Cada paso era un ladrillo más en su nueva fortaleza. Había aprendido a hablar el idioma del poder, el jurídico, el estratégico, el silencioso. Aitana e Iván jugaban al amor en escenarios públicos, pero Martina se movía en la sombra, con documentos en mano y leyes de su lado. El silencio seguía siendo su arma. No necesitaba avisar, solo ejecutar. Como una reina en el ajedrez,
desplazándose con calma hasta dar jaque mate sin levantar la voz. Porque el verdadero poder no se grita, se firma. No todas las batallas se luchan con espadas. Algunas se enfrentan con la mirada fija y el corazón firme. Martina sabía que había llegado el momento de cruzar una línea que muchos evitan. Enfrentarse cara a cara con quien sostuvo, protegió y avaló toda la estructura de su traición. Don Julián Ortega no era solo el padre de Iván. Era el arquitecto silencioso de la historia que la había dejado fuera de su propia vida. Aquella mañana, se vistió con neutralidad calculada, camisa blanca, pantalón beige, cabello recogido. Ni demasiado formal, ni demasiado casual. Lo justo para no parecer débil, ni agresiva. Era una visita, no una declaración de guerra. Al menos, no aún. El camino hacia la hacienda le resultó familiar, pero distinto. Ya no era un lugar de recuerdos compartidos, sino un territorio enemigo. Cada árbol parecía haberla visto pasar antes, en tiempos ingenuos, cuando creía que ese lugar también era su casa. Al llegar, los empleados la miraron con una mezcla de respeto y desconcierto. Sabían quién era, pero no sabían qué hacía allí. Ella no explicó. Solo pidió que avisaran a don Julián que la señora Valdés deseaba hablar con él. Lo dijo con tono neutro, pero cada palabra tenía filo. La señora Valdés. No una visitante, no una ex, la esposa legal de su hijo. La esperaron en el salón principal, una estancia decorada con cuadros antiguos, sillones de cuero y una biblioteca que olía a historia acumulada. Martina no se sentó. Se mantuvo de pie, observando el lugar donde tantas veces fue ignorada sutilmente, donde sus opiniones eran escuchadas con cortesía, pero jamás con peso. Cuando don Julián apareció, lo hizo como siempre, con paso seguro, bastón de madera y una expresión que mezclaba arrogancia con falsa cordialidad. Martina, dijo, sin sorpresa. Qué inesperada visita. Para usted, tal vez. Para mí, es un paso necesario. Se miraron sin hablar por unos segundos. El aire se volvió espeso. Imagino que vienes a reclamar lo que crees que te pertenece, añadió él, sentándose con lentitud. No, vengo a recordarle lo que ya es mío, respondió ella, entregándole un sobre cerrado. Don Julián lo abrió con lentitud. Dentro, una copia certificada del acta de matrimonio entre Martina e Iván. No dijo nada al leerla. Solo la dejó sobre la mesa, con indiferencia. ¿Y qué esperas lograr con esto?, inquirió con sorna. No espero. Actúo. Usted y yo sabemos que lo que hicieron con esa boda fue una farsa. Don Julián sonrió, no con humor, sino con soberbia. Mi hijo está cumpliendo con su deber. Eso es todo. Esa frase encendió algo en Martina. ¿Su deber? ¿Engañar? ¿O traicionar en nombre de una promesa infantil? Don Julián se incorporó, ya sin máscaras. Martina, no seas ingenua. Esta familia no se construyó con sentimientos. Se construyó con acuerdos. Aitana es parte de un legado que tú nunca comprendiste. No lo comprendí porque nunca se me permitió. Pero ahora sé lo suficiente. Sabes lo que te dejan saber los papeles. Pero esto va más allá. No se equivoque. Estoy aquí por los papeles y por lo que representan. La voz de Martina era baja, pero firme. Ya no estaba allí como nuera. Estaba como igual, como rival. El hombre intentó intimidarla con su discurso. Habló de tradición, de deber, de cómo las mujeres a veces deben sacrificarse por el bien común. Martina lo dejó hablar. Lo escuchó como se escucha a un abuelo que repite una historia manipulada. Sabía que cada palabra era un reflejo de la mentalidad que siempre había minimizado su lugar en la familia. Pero esta vez no lo permitiría. Cuando él terminó, ella se acercó al escritorio, recogió el acta y la sostuvo frente a él. Lo que ustedes llaman deber, yo lo llamo traición. Y esta es la prueba de que aún tengo algo que ustedes creían haber borrado: mi lugar. Don Julián no respondió, pero su mandíbula tensa lo dijo todo. Al salir del salón, Martina no miró atrás. No lo necesitaba. Sabía que había dejado una grieta, que aunque él fingiera control, por dentro estaba inquieto. Los hombres como don Julián no toleran que una mujer no tiemble ante ellos. Y ella no solo no tembló, lo enfrentó con la verdad en la mano. Afuera, el sol ya caía sobre los campos, tiñéndolos de oro. Martina caminó con paso lento, pero seguro. No era la misma mujer que había llegado. Tampoco era aún la que sería. Pero ese día había marcado el inicio de una guerra silenciosa. Cuando se subió al coche, encendió la radio. Sonaba una canción antigua,
de esas que antes compartía con Iván. La apagó sin remordimiento. El pasado, si no sirve para impulsarla, no tiene lugar en su presente. Abrió su libreta y escribió: hoy me enfrenté al padre del hombre que rompió mi historia. Y no parpadeé. Luego encendió el motor, con el alma encendida también. Porque a veces, la primera victoria no está en ganar, sino en no permitir que te borren. Fue Sofía quien encendió la mecha sin querer. Estaban en la cocina, compartiendo un café que apenas se enfriaba, cuando su hermana, con una expresión inquieta, le dijo: ¿sabes qué pensé hoy? Que hay gente que guarda más de sí misma en internet que en sus propias casas. Martina la miró confundida. ¿A qué te refieres? Ah, Aitana. Esa mujer vive en las redes. No me extrañaría que, si buscamos bien, haya dejado huellas de lo que pensaba, incluso antes de todo esto. Martina alzó una ceja. Era una posibilidad que no había considerado. Aitana parecía tan cuidadosa, tan controlada, tan meticulosa. Pero todos tenemos un descuido, un lugar donde bajamos la guardia. Y ella estaba dispuesta a encontrarlo. Sofía no tardó en sumergirse en el mundo digital con una velocidad sorprendente. Rastros en redes sociales, publicaciones antiguas, blogs personales. Y entonces lo encontró. No un diario convencional, sino una antigua cuenta en una plataforma olvidada, de cuando Aitana tenía apenas 19 años. Escritos íntimos, poemas, reflexiones. Parecían inocentes a simple vista, pero cuando Martina comenzó a leer, comprendió que allí había más de lo que parecía. El primer texto comenzaba con una frase inquietante: el amor no se roba, solo se recupera. Martina cerró los ojos. Cada palabra era un bisturí. ¿Era eso lo que Aitana creía? ¿Que Iván le pertenecía desde antes? Conforme avanzaba, los textos se volvían más densos, más simbólicos, más oscuros. Hablaba de la infancia compartida con alguien a quien no nombraba, pero que claramente era Iván. Describía juegos bajo la sombra de los naranjos, pactos secretos, promesas hechas con manos sucias de barro. Lo escribía con nostalgia, sí, pero también con obsesión. Un día volveremos a mirarnos como antes, sin testigos, sin interrupciones. El destino puede distraerse, pero yo no. Martina sintió como la piel se le erizaba. Aitana no solo lo esperaba, lo reclamaba como suyo, como si su historia con Iván hubiese sido interrumpida, y ella solo estuviera aguardando su restauración. No era solo una rival amorosa, era una mujer convencida de que el tiempo le debía algo. Alguien que había vivido años alimentando un lazo invisible, amparado en el pasado, en lo no resuelto, en lo que nunca fue, pero pudo haber sido. Los que nacen para encontrarse, no se pierden, se extravían por un rato. Esa frase quedó girando en la cabeza de Martina como una campana rota. Aitana no vivía en el presente. Vivía en un ayer idealizado que la había armado de argumentos para deslegitimar cualquier otra historia, incluso la de ella, incluso su matrimonio. Y esa convicción era más peligrosa que cualquier mentira. Sofía continuó leyendo en voz alta mientras Martina tomaba notas. Descubrieron entradas que parecían inocentes, pero estaban cargadas de intención. El lugar que me corresponde volverá a ser mío. Con paciencia se gana el juego. ¿Era ese su lema? ¿Ese su plan? Martina comenzaba a ver el rostro detrás del velo. Aitana no era solo una mujer herida. Era una estratega emocional. Una jugadora silenciosa que había sabido esconder sus cartas hasta que el momento fuera propicio. Todo encajaba, su aparente dulzura, su discreción, su figura siempre secundaria. Todo había sido parte del tablero. Y ella, Martina, el obstáculo que debía caer por sí solo. En una de las últimas publicaciones, Aitana dejaba ver un lado aún más crudo. Hablaba de una reunión familiar donde, según ella, la intrusa ocupaba un lugar que no le pertenecía. No mencionaba nombres, pero la descripción era inconfundible. Era Martina. No se da cuenta de que está de paso. Iván está donde debe. Solo hace falta que despierte. Martina tragó saliva. Aitana nunca aceptó que Iván eligiera a otra mujer. Para ella, todo lo que no fuera esa promesa de infancia era un desvío. Una pausa, una equivocación. Y Martina, la evidencia viva de ese error. ¿Había vivido todo este tiempo rodeada de una fantasía ajena convertida en amenaza? Esa noche, Martina imprimió las entradas más significativas. Las subrayó, las clasificó. No como quien acumula pruebas para una batalla legal,
sino como quien se prepara para enfrentarse a un adversario invisible. Porque eso era Aitana, una presencia que operaba desde las sombras, sin confrontar directamente, pero dejando marcas. Entendió que había dos guerras ocurriendo al mismo tiempo, la visible, en tribunales, con documentos y argumentos, y la invisible, la emocional, donde las armas eran recuerdos manipulados, silencios cómplices y miradas que fingían inocencia. Y esa segunda guerra podía ser la más peligrosa. Martina no le mostró los textos a nadie más. No aún. Los guardó como una carta bajo la manga, como la prueba de que no estaba imaginando nada, que su intuición no era paranoia, porque muchas veces la traición se disfraza de coincidencia. Pero cuando todo se repite con una coherencia perturbadora, es porque hay un plan. Y Aitana tenía uno. Un plan que venía alimentando desde la infancia. Un plan que ahora, por fin, comenzaba a tambalear. En su libreta, Martina escribió con tinta negra: hay traiciones que se gritan, otras que se susurran durante años. Cerró el cuaderno, respiró hondo, y comprendió que lo que había enfrentado hasta ahora era apenas la superficie. Lo profundo estaba a punto de salir a flote. Y ella ya no tenía miedo. A veces, el silencio no es resignación, es estrategia. Martina lo comprendió con una claridad feroz mientras repasaba las copias del acta de matrimonio, las escrituras, los fragmentos del diario de Aitana y los registros legales acumulados en su escritorio. Todo lo que había reunido durante semanas no era rabia, era preparación. Ya no lloraba por las mentiras. No temblaba ante el recuerdo del altar. Estaba lista para moverse, como una pieza de ajedrez que parecía inmóvil, pero cuya próxima jugada cambiaría todo el tablero. No avisaría, no explicaría, solo actuaría, porque lo emocional ya había cumplido su ciclo. Ahora era el turno de lo racional, de lo legal, de lo contundente. Su primera visita fue al despacho de Daniela, su abogada. Llevaba una carpeta gruesa, perfectamente ordenada. Fechas, vínculos patrimoniales, documentos notariales, evidencia digital. Daniela la observó con una mezcla de sorpresa y admiración. «Has hecho la mitad del trabajo sola», le dijo, hojeando los papeles con detenimiento. Martina asintió. «No tengo tiempo para improvisar. Quiero asegurarme de que cada paso tenga un impacto». Daniela levantó la mirada. «¿Y cuál es tu objetivo, exactamente?» Martina sostuvo su mirada sin titubear. «Recuperar lo que me pertenece, no solo en papeles, también en dignidad. Y dejar en claro que no voy a desaparecer en silencio». Durante horas ajustaron una estrategia. Primero, iniciar un proceso de partición de bienes. Iván aún figuraba como esposo legal, por lo que cualquier transacción que hiciera sin su firma podía ser impugnada. Segundo, registrar su nombre como parte interesada en las tierras de la hacienda. Tercero, enviar una notificación formal a la familia Ortega advirtiendo que cualquier modificación en el régimen de propiedad debía contar con su aprobación. No era una amenaza, era un recordatorio legal. Y finalmente, una solicitud de audiencia privada para plantear el conflicto ante un juez especializado en derecho de familia. Martina no pretendía armar un escándalo, pretendía ejercer su poder con precisión. Daniela la miró al final del día con ojos serios. «Martina, estás a punto de incomodar a muchas personas. Esto no va a ser fácil». «No espero que lo sea», respondió con serenidad. «Solo espero que sea justo». Y ese fue el punto sin retorno. La firma de un documento. El correo electrónico enviado. La notificación registrada. Una vez activado el proceso legal, ya no habría marcha atrás. La mujer que antes temía confrontar la verdad, ahora estaba tomando el control de su historia. Martina regresó a casa y se sentó frente a la ventana. Miraba la ciudad moverse sin pausa. La gente caminaba con prisa, ajena al torbellino emocional que ella había convertido en plan. Mientras Iván y Aitana bailaban entre discursos románticos y alianzas simbólicas, ella tejía una red silenciosa desde donde, tarde o temprano, ellos iban a caer. Había algo superador en construir poder desde el silencio, en hacer que la rabia no se notara, pero se sintiera. Esa noche escribió en su libreta: «No hay furia más temible que una mujer despreciada con un plan». Las notificaciones comenzaron a llegar días después. Una llamada del registro de tierras. Otra de una notaría donde don Julián había intentado mover propiedades a nombre de Iván. Martina tenía conocimiento de cada movimiento. Y como estaba casada legalmente, todo debía ser revisado por ella. Detuvo 2 transferencias.
Revirtió una donación. Congeló la modificación de una herencia. Todo sin levantar la voz. Sin enviar mensajes agresivos. Solo firmando papeles. Lo que Aitana ignoraba era que todo lo que estaban construyendo estaba apoyado sobre documentos que aún la incluían a ella. Legalmente. Irrefutablemente. Y mientras más avanzaban, más fuerza ganaba Martina. Sofía, testigo de todo, la miraba con asombro. «Te juro que a veces me das miedo», dijo, entre risas nerviosas. «¿Por qué?», preguntó Martina sin dejar de teclear. «Porque antes llorabas. Ahora pareces una ejecutiva en guerra». Martina sonrió apenas. «Tal vez es que nunca aprendí a defenderme con palabras bonitas». «¿Y con qué te defiendes ahora?». «Con el silencio. Con el mismo que me dieron cuando todo esto empezó. Ahora es mío. Y lo uso a mi favor». En paralelo, comenzó a hacer una lista de las personas que sabían y no dijeron nada. Algunos amigos de Iván, parientes lejanos que habían asistido a la ceremonia, vecinos que la saludaban sin mirar a los ojos. Descubrió que el silencio social duele tanto como la traición íntima, que a veces el abandono no es físico, sino colectivo. Pero en vez de sentirse sola, se sintió lúcida. Ya no esperaba lealtades externas. Solo contaba con su inteligencia, su dignidad y la certeza de que no estaba equivocada. Porque hay momentos en que una mujer tiene que elegir, ser buena o ser justa. Martina se convirtió en su propia estratega. Redactó cartas, archivó copias, protegió todo con respaldos digitales. Hizo que cada acción dejara rastro, porque si alguna vez intentaban invalidarla, tendría pruebas. Nadie podría decir que fue una reacción emocional. Todo estaba planeado, fríamente, legalmente, humanamente, porque detrás de cada papel había una mujer que amó de verdad y fue usada como un puente. Y ahora, era ella quien había cortado el camino. Mientras Aitana celebraba en redes sociales un falso título de señora Ortega, Martina compartía el apellido en papeles que valían más que 1000 publicaciones. No necesitaba gritar su historia. La escribía en documentos, en tribunales, en instituciones. Su justicia no era viral, era sólida, real e irreversible, porque cuando una mujer deja de suplicar y empieza a actuar, nadie puede detenerla. Iván aún no sabía todo lo que había perdido, pero pronto lo descubriría, no en una discusión, sino en una firma. Y entonces, un día cualquiera, Daniela la llamó. «Hay algo más que debes ver». Martina acudió de inmediato. En sus manos, Daniela sostenía un registro que no conocían, una cláusula antigua del matrimonio, una que lo cambiaba todo. Y Martina estaba a punto de descubrirlo. Hay objetos que esperan en silencio el momento justo para revelar su verdad. Daniela colocó sobre la mesa un documento olvidado dentro del archivo matrimonial de Iván y Martina. Era una cláusula especial añadida por don Julián durante los trámites de registro, algo que en su momento parecía inofensivo, pero que ahora adquiría otro significado. En caso de separación no formalizada, la esposa conserva derecho de acceso y revisión a todos los bienes familiares generados durante el vínculo. Martina lo leyó 2 veces. Aquello no era solo un detalle técnico. Era la llave que necesitaba para ingresar legalmente a la hacienda, incluso después de haber sido apartada emocionalmente. Y esa misma tarde, decidió usarla. Con la copia en mano y el corazón latiendo con fuerza, Martina viajó hasta la casa antigua donde vivió con Iván durante los primeros años de casados. Aquella vivienda modesta, escondida entre árboles altos y caminos polvorientos, había sido el primer hogar compartido. Don Julián la mantenía cerrada desde que Iván se instaló en la hacienda principal con Aitana. Al llegar, Martina se sorprendió al ver que la llave que conservaba aún funcionaba. Entró con paso lento, casi reverente. Cada habitación era un eco. Cada rincón guardaba historias. El polvo y el abandono no le impidieron reconocer los detalles que ella misma había decorado. Avanzó hasta la sala, donde una cómoda de madera tallada permanecía intacta. Abrió los cajones uno por uno, sin prisa, guiada por una intuición que parecía sobrenatural. En el último compartimiento, escondido bajo una tela raída, encontró lo que buscaba, un baúl de cuero desgastado, con candado oxidado pero no cerrado. Lo abrió sin dudar. Dentro, había carpetas, sobres, cartas sueltas, fotografías, una vieja cámara analógica, un manojo de cartas cuidadosamente atadas con hilo rojo. Martina se sentó en el suelo, con las piernas cruzadas, y comenzó a leer. Las primeras eran cartas antiguas,
correspondencia de Iván con su padre. Pero las siguientes no estaban dirigidas a don Julián, ni a ella. Eran para Aitana. Martina sintió un nudo en la garganta mientras avanzaba en la lectura. Las fechas cubrían al menos 7 años. Muchas habían sido escritas durante sus primeros meses de matrimonio. Había cartas de Navidad, de cumpleaños, otras sin fecha, algunas evidentemente escritas desde el extranjero. En todas, Iván hablaba con una voz que Martina no reconocía. Una voz íntima, nostálgica, entregada. Pienso en ti cada vez que el silencio me toca. Esto que tengo no me llena. Es contigo donde respiro. Martina no sabía si gritar, llorar o reír. Aitana no era un desliz. Era una constante. Una sombra fiel que nunca dejó de existir. Una traición prolongada. Lo más cruel de todo era que algunas cartas coincidían con momentos clave de su propia relación. Su aniversario, la compra del departamento, el viaje a Oaxaca. En una de ellas, Iván describía con detalle cómo Martina dormía abrazada a él, sin saber que su corazón latía por otra. Ella confía tanto, que me duele. Esa frase la desgarró, porque confirmaba lo que temía. Iván no era simplemente un cobarde, era consciente del daño. Sabía lo que hacía y aún así, eligió continuar. Eligió dividirse entre 2 vidas. Pero ahora, una de esas vidas se había cansado de esperar. Y era Martina. Entre los sobres, había una fotografía desgastada. En ella, Iván y Aitana, adolescentes, montaban a caballo en la hacienda. El reverso tenía escrito con caligrafía infantil: para siempre, sin importar el tiempo ni la distancia. Martina cerró los ojos. Comprendía, por fin, la magnitud de esa promesa. No era un juego, era un juramento profundo, antiguo, que Iván nunca había roto en su corazón, aunque hubiera fingido hacerlo legalmente con ella. Pero no era excusa, no justificaba nada, porque el amor verdadero se construye con decisiones, no con nostalgia. Y la decisión de traicionar, de ocultar, de usar su confianza como escudo, había sido solo suya. Martina recogió cada una de esas cartas y las guardó en su bolso. No para destruirlas, ni para vengarse, sino para tener memoria, para no volver a dudar de lo que sabía. Ya no necesitaba más pruebas. Tenía todo: la historia oculta, el plan de Aitana, las omisiones de don Julián, la doble vida de Iván. La próxima vez que se enfrentara a ellos, no llevaría solo papeles, llevaría verdad. Y la verdad, cuando se mira a los ojos sin temblar, no necesita gritar, solo estar presente, ser vista. Y ella estaba lista. Esa noche, al volver a casa, puso las cartas sobre la mesa, una junto a otra, como si fueran piezas de un rompecabezas que por fin se completaba. Sofía las miró sin decir palabra. Martina le entregó una. Léela, y dime si todavía crees que esto es solo una historia de amor frustrado. Sofía leyó en silencio, y cuando terminó, solo susurró: esto es una guerra emocional, y tú vas ganando. Iván regresó a la ciudad con la tranquilidad de quien cree tener todo bajo control. Su plan con Aitana marchaba como él esperaba, o al menos eso pensaba. Al llegar al edificio donde antes vivía con Martina, buscó su llave con rutina. Pero algo no encajaba, la cerradura no respondía. Probó de nuevo. Nada. Al mirar hacia la puerta, notó un papel pegado con cinta gruesa. Era una notificación judicial. Su nombre estaba allí, también el de Martina. Algo se había activado, y él no tenía idea. Arrancó el papel con rabia y sacó el móvil. Llamó a Martina sin pensarlo. 1 vez, 2, 3 veces. Ninguna fue contestada. Mandó un mensaje breve, sin emoción. ¿Qué estás haciendo? No hubo respuesta. Solo silencio. Un silencio tan afilado que cortaba más que cualquier palabra. Revisó su correo electrónico. Otro golpe. Una citación para proceso de partición de bienes. El aire se le fue de golpe. Por primera vez, sintió que algo se le escapaba entre las manos. Dentro del departamento, Martina caminaba descalza, serena, firme. Había preparado ese espacio para sí misma de nuevo. Había cambiado muebles, quemado cartas, limpiado huellas. No quería rastros de Iván. No físicos, no emocionales. Su hogar ahora era un campo neutral, libre de mentiras. Sofía la ayudaba con todo, sin hacer preguntas. Solo observaba, admirada. Había una paz poderosa en esa mujer que no alzaba la voz, pero lo cambiaba todo con su determinación. Iván volvió a escribir al día siguiente.
esta vez con tono agresivo. Estás actuando por despecho. Podemos hablar como adultos. Martina leyó el mensaje con calma. No respondió. Le bastaba saber que él empezaba a sentir lo que ella vivió en silencio. Desorientación, sorpresa, pérdida, porque ahora la que tenía el control era ella. Y no necesitaba gritarlo, solo sostenerlo, paso a paso, con cada decisión, con cada puerta cerrada, con cada nuevo comienzo. En las semanas siguientes, Iván intentó movilizar propiedades, pero cada intento chocaba con una firma que faltaba, la de Martina. Llamó a su abogado, llamó a don Julián. Todos dijeron lo mismo. Mientras estés casado legalmente con ella, nada puede moverse sin su consentimiento. La realidad le golpeó como un muro. Martina no solo seguía presente, era dueña de la mitad del terreno que él pensaba pisar libremente. Su arrogancia comenzaba a resquebrajarse, su seguridad a flaquear. Y aunque no lo dijera, Iván lo sabía, Martina ya no lo temía. Esa mujer que una vez dudó, que lo esperó, que lo justificó, ahora se había transformado. Ya no preguntaba por qué. Ya no suplicaba, actuaba, decidía, y lo hacía sin mirar atrás. Porque una vez que una mujer entiende lo que merece, deja de negociar con quien le falló. Y esa, justamente, era la Martina que más le dolía perder. Aitana comenzaba a perder la paciencia. Lo que al principio había sentido como una victoria, pronto se convirtió en una sala de espera sin fecha de salida. La ceremonia fue hermosa, sí, pero simbólica. No había papeles, no había registro civil, no había apellido compartido. Y ahora, tampoco había respuestas claras de parte de Iván. Cada vez que preguntaba, él evadía, cambiaba de tema, se escudaba en excusas vagas. ¿Cuándo firmaremos, Iván? Preguntaba con dulzura contenida. Pronto. Hay asuntos legales, complicados. ¿Qué asuntos? Nada grave, solo trámites. Pero Aitana no era tonta, ni inocente. Sabía que algo no encajaba. Lo sentía en su pecho, como se siente el temblor antes del sismo. Y empezaba a enfadarse. Llamó a don Julián, buscando claridad. Me prometieron un lugar, un apellido. Ten paciencia, hija. Todo lleva su tiempo. Pero ya pasó el tiempo. ¿Qué están esperando? Él también dudaba. Algo se había salido del plan. Y lo que era peor, nadie parecía tener el control. Ni siquiera Iván. Los empleados de la hacienda comenzaban a notar el cambio. Aitana ya no sonreía con la misma ligereza. Daba órdenes secas. Caminaba rápido. Apenas comía. Repetía la misma frase, como un mantra desesperado. Esto no puede ser solo una ceremonia vacía. Pero lo era. Y ella lo sabía. Y esa idea la consumía. Porque el amor que espera demasiado se convierte en exigencia. Y la suya ya no era una promesa. Era una deuda. Iván evitaba mirarla a los ojos. Se sumergía en tareas, fingía llamadas, se encerraba en su despacho sin dar explicaciones. Aitana, frustrada, comenzó a revisar documentos, a espiar agendas, a hacer llamadas por su cuenta. Y lo que encontró la dejó helada: papeles bloqueados, trámites detenidos, firmas faltantes. El nombre de Martina seguía apareciendo en cada rincón legal de la familia Ortega. Y ese nombre era la barrera. Una que ni ella, ni Iván, sabían cómo derribar. Por primera vez, Aitana no lloró. Se enfureció. Se sintió usada, burlada, postergada. ¿Hasta cuándo me van a mantener como la sombra elegante?, gritó, arrojando un jarrón al suelo. Iván no respondió. Solo la miró en silencio, sabiendo que ya no podía sostener más la mentira. Y en esa mirada, Aitana entendió. Él no era libre. Nunca lo fue. La llamada llegó un martes, a las 10:12 de la mañana. Daniela, con voz contenida, dijo: Martina, ya está. ¿Qué cosa? El registro. El documento que llevaban semanas esperando finalmente había sido aprobado. Martina, sin moverse de su silla, sintió que el mundo respiraba diferente. Ya no era solo palabras. Era oficial. Era suyo. La actualización del registro de bienes de la familia Ortega incluía un nuevo nombre: Martina Valdés Ortega. Y ese apellido compuesto era su escudo. No por orgullo, sino por justicia. Legalmente, Martina era copropietaria de la hacienda. Todo lo que intentaran mover, vender, reformar, necesitaba su firma. Fue al despacho de Daniela en persona. Quería ver el documento con sus propios ojos.
La abogada lo extendió sobre la mesa, con solemnidad. Aquí está. Martina lo leyó con calma. Cada línea era una respuesta a años de silencio. Y al final, en tinta negra, una frase sellaba el destino. Herederos directos, Don Julián Ortega y Martina Valdés Ortega. Se quedó mirando ese nombre durante minutos. No por ego, sino por todo lo que significaba. No era una revancha, era una afirmación de existencia. Un papel que demostraba que ella no era un accidente en esa historia. Era parte del cimiento. Esa noche, Martina no celebró. No compartió la noticia. No publicó nada. Solo encendió una vela. Se sirvió una copa de vino. Y escribió en su libreta. A veces, la justicia no grita. Se imprime. Tenía el arma en las manos. Ahora, solo faltaba el momento perfecto para usarla. La noticia le llegó por boca de otra. Una excompañera de universidad que aún seguía a Iván en redes sociales le envió un mensaje escueto. «Vas a ir a la fiesta de celebración». Martina no entendía. ¿Qué fiesta? El evento oficial del matrimonio. Este sábado en la hacienda. Invitación privada y claramente excluyente. Martina sonrió, no por ironía, sino por certeza. Sabía que no la invitarían. Sabía que intentarían seguir fingiendo. Una boda que no era válida. Una unión sin papeles, pero con escenario. Todo para sostener una ilusión social. Pero no le dolió. No esta vez. Eligió su vestido con calma. Llamó a su estilista. Reservó el maquillaje. No para arruinar la fiesta, sino para estar presente, como quien observa el final de una obra que conoce desde el inicio. El sábado llegó sin ansiedad. Se vistió como si fuera el evento más importante de su vida. Y lo era. No por ellos, sino por ella. Porque iba a verlos a los ojos. Con pruebas, con dignidad, con la cabeza en alto. Llegó sola, sin aviso. Nadie la esperaba. Los invitados giraron al verla entrar. Martina no se detuvo. Cruzó el salón con paso firme, como quien viene a recuperar lo que nunca debió ser negado. Y entonces los vio, Iván y Aitana en el centro del salón, rodeados de aplausos, copas, falsas promesas. Ella sonrió, no porque fuera feliz, sino porque ya no le dolía, porque estaba lista. Y el momento acababa de llegar. El salón vibraba con risas, copas alzadas, promesas vacías. Aitana giraba entre los invitados como una reina de porcelana. Iván, a su lado, sonreía con esa expresión ensayada que tan bien conocía Martina. Nadie se percató de su entrada inmediata. Su presencia era como una corriente silenciosa que cruzó la sala antes de que la reconocieran. Pero una vez que lo hicieron, los murmullos comenzaron. Ella caminó hasta el centro. El taconeo firme de su paso marcaba el ritmo del cambio. «Disculpen», dijo, tomando el micrófono con calma. No planeaba hablar. Silencio. Los músicos callaron. Don Julián empalideció. Iván dio un paso atrás. Y Aitana simplemente dejó de sonreír. «Solo quiero hacer una presentación», continuó Martina. «Soy Martina Valdés, la esposa legal de Iván Ortega. Y esto», levantó una carpeta de cuero, «es todo lo que prueba que jamás dejamos de estar casados. Certificados, firmas, herencias. Todo ante notario. Todo vigente. Todo legítimo». Abrió el sobre y comenzó a repartir copias impresas a los invitados más cercanos. Nadie hablaba. Nadie se movía. Aitana temblaba. Iván parecía hecho de piedra. Y don Julián bajó la cabeza por primera vez en público. «No vine a robar una escena», dijo Martina. «Vine a devolverle el peso a la verdad. Ustedes pueden seguir brindando si quieren, pero yo ya no guardo silencio, ni cedo lo que es mío. El legado no es una promesa infantil. Es una firma, una presencia, una mujer de pie». Aitana huyó en lágrimas. Iván intentó alcanzarla, pero ya era tarde. Martina dio media vuelta y salió como había llegado. Sola, serena, imbatible. En la puerta, miró una última vez el lugar donde intentaron borrarla. Y supo que no necesitaba quedarse. Ya había ganado. ¿Y si tú fueras la única persona capaz de ayudar a Martina en este momento? ¿Qué consejo le darías después de todo lo que vivió? Escríbelo en los comentarios. Tus palabras pueden cambiar su vida. Esta historia fue fuerte, ¿verdad? Tener el valor de aparecer en la boda donde tu esposo se casa con su amante, no cualquiera lo hace. Pero ¿sabes qué es aún más loco? Que hay otras historias igual de intensas que muestran hasta dónde pueden llegar algunas personas para ocultar la verdad.
Y si te digo que hubo una mujer que decidió enfrentar ese mismo dolor de otra manera, apareció de sorpresa en un viaje romántico que su esposo había preparado, pero no era para ella. Y lo que descubrió ahí, nadie se lo imaginaba. Yo dejé aquí en la pantalla final un video que te va a atrapar desde el primer segundo. Si esta historia te tocó, tienes que ver esta otra. Haz clic y sigue esta travesía de descubrimientos y fuerza femenina. El amor puede ser un laberinto de emociones. Suscríbete al canal y dale a me gusta al video para descubrir historias que revelan secretos, elecciones y giros que toda mujer debería conocer. Porque a veces la verdad está más cerca de lo que creemos.